Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Vamos a ver el último tema, que es de año en Física uno. Se trata de ver el comportamiento de los fluidos estando estáticos, o sea, sin movimiento, y después sí ver los fluidos en movimiento, ¿sí? Esta parte de la materia sería para completar el estudio de los diferentes estados, ¿no? Ya estudiamos los cuerpos rígidos, y estudiamos también su deformación, ¿sí? Vamos a ver la ley de Hooke. También estudiamos el comportamiento de los cuerpos rígidos en el caso de una partícula, ¿sí? De tratarlo como una partícula. Este, que también es válido también para lo que viene ahora, ¿no? Que es pensar que tanto los gases como los líquidos son un conjunto de partículas que tienen o poca interacción, como en los gases, o algo de interacción a través de estar en contacto como en un fluido, ¿sí? En el líquido. En ambos casos, tanto los gases como los líquidos se les llama fluidos porque no tienen una forma propia, ¿no? Se adaptan al recipiente en donde son contenidos, ¿sí? Y van a tener la capacidad de ejercer una presión, ¿sí? Y vamos a estudiar algunos principios que van a ser los que se aplican, por ejemplo, en las prensas hidráulicas, para los casos de los fluidos estáticos, o para cómo medir la presión, ¿sí? En caso para un manómetro. Y después, cuando veamos fluidos en movimiento, vamos a ver el principio, por ejemplo, de Bernoulli, que explica cómo se puede explicar la sustentación de un ala, y ver qué sucede cuando un fluido está en movimiento que, por ejemplo, disminuye la presión alrededor del punto donde se mueve, ¿sí? Entonces, bueno, empecemos con la parte más sencilla, que es pensar primero los fluidos estáticos, ¿sí? O sea, los fluidos en reposo. Bueno, lo primero que tenemos que estudiar es entender qué es la presión, ¿sí? La presión es una fuerza distribuida en una superficie. Acá dice, fíjate que dice la cantidad de fuerza o diferencial de fuerza perpendicular, ¿sí? ¿Sí? La fuerza que se ejerce perpendicular a la superficie en contacto, ¿sí? O sea, si nosotros queremos estudiar la presión que se ejerce sobre una superficie, suponete que tenemos una superficie, tenemos que estudiar acá sobre este fluido si se ejerce una fuerza, ¿sí? Si se ejerce una fuerza con un cierto ángulo, la componente perpendicular, ¿sí? O sea, la componente perpendicular viendo la normal, ¿no? Viendo qué componente tiene esta fuerza en esa dirección, ¿sí? Entonces sería un área, ¿sí? ¿Está bien? Y esa sería la fuerza que se ejerce. ¿Está bien? O sea, la presión es cuánta fuerza hay por unidad de área, ¿sí? Entonces, esa ecuación se puede reescribir, ¿sí? Como directamente fuerza sobre superficie, ¿sí? Superficie ya son dos vectores, ¿sí? ¿Está bien? Son dos vectores que tienen la misma dirección porque la superficie es una área orientada. La área orientada, fijándose justamente cómo está orientada el área, entonces está justamente perpendicular. Entonces, ya analizamos que la dirección de la fuerza es perpendicular, bueno, ahí te queda un escalar, ¿sí? Porque estamos dividiendo dos vectores que están en la misma dirección, ¿sí? Entonces te queda un escalar. La presión
no tiene dirección, ¿sí? Y eso va a implicar muchas cosas, ¿sí? O sea que en ese no va a tener una dirección preferencial, sino que la presión se va a ejercer en todas las direcciones. Es un principio importante que se llama Pascal, ¿sí? Entonces, hay más presión si vos, por ejemplo, ante la misma fuerza tenés una menor superficie, ¿sí? Hay más presión si vos ejerces más fuerza sobre la misma superficie. O sea, dije dos situaciones distintas, ¿sí? Entonces, las unidades, fíjate que te quedan, ¿no? Es arriba, si lo vivimos en sistemas internacionales, te queda newton arriba sobre metro cuadrado, ¿sí? Eso lo vamos a definir nosotros como Pascal. Pascal sería una unidad derivada que está definida en newtons, ¿sí? En newton sobre metro cuadrado, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, si habrás visto los ejemplos bueno, si vos tenés una aguja, podés pinchar, ¿sí? Podés pinchar un globo, podés introducirlo en la carne, te pincha, ¿no? Ahora, si tenés muchos alfileres, o sea, empezás a tener, si tenés 100 alfileres, ahora tenés 100 veces más superficie. ¿Está bien? Entonces, eso hace que aumente la superficie, por lo tanto, ante la misma fuerza, disminuya la presión, ¿sí? Entonces, eso, fíjate qué interesante, te voy a mostrar. ¿Es el ejemplo? Fíjate, ahora el globo no se pincha. ¿Por qué? Porque aumentaste mucho las superficies, ¿sí? Esto es como el truco que hacían los faquires, ¿no? Se acostaban en la cama de clavo, pero obviamente no se pinchaban, ¿no? Así que ya tenés una... Vamos a dar muchos tips para la próxima fiesta que vayas, para que hagas un montón de estas experiencias y quedes así haciendo magia con física, ¿sí? Entonces, eso es la presión. Ahora, fíjate algo interesante. ¿Qué es la presión atmosférica? ¿Sí? ¿O cuánto es? ¿Sí? Fíjate este tanque. ¿Sí? Es un tanque ahí que de repente implosiona. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué fuerzas se sometieron sobre él para deformarlo de tal manera, ¿no? Bueno, la explicación un poco es que la presión atmosférica es muy grande, muy grande. Nosotros estamos sometidos a una presión extremadamente grande en este momento, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de entender cuánto es la presión atmosférica viendo el principio que vimos antes, ¿no? Simplemente con la ecuación. Nosotros estamos en la superficie terrestre, ¿sí? Vamos a dibujar, ¿no? Estamos acá en la superficie terrestre y hay estamos en una superficie arriba de la Tierra. Pero nosotros encima nuestro estamos en el fondo de un mar, que es de aire, ¿sí? Básicamente es nitrógeno en un 80% y casi el resto es oxígeno, ¿sí? Y esa columna tiene una altura, ¿no? Todo esta columna de aire, fíjate que llega hasta un cierto... Son, acá las escalas no están bien, obviamente. Una columna bastante alta de esta columna de aire, nosotros estamos en el fondo, son más o menos 15 kilómetros la atmósfera. El tema es que no termina en una línea, ¿sí? Por eso hay diferentes etapas de la atmósfera, porque la densidad del aire va disminuyendo gradualmente, ¿sí? Porque la mayor parte de la masa de aire está bastante concentrada en el fondo por la atracción gravitatoria, que el aire es atraído hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Entonces,
A ver si puedo dibujar acá la otra superficie. Bueno, ahí. Esto sería la columna de aire. Acá tendría entonces, si suponemos que son 10 kilómetros con una densidad uniforme, pero eso te dije que son 15, pero supongamos que son 10 kilómetros con densidad uniforme, o sea que la densidad es más o menos la misma a la del aire. Tendría 10.000 cajitas, ¿sí?, de aire, de cada una 1 metro cúbico. ¿Cuánto es la densidad del aire? O sea, primera observación, el aire pesa, ¿sí? Si vos usás la forma, también el siguiente truco que puedes hacer es justamente hacer esta pregunta y hacer una varilla, poner un cordel y poner de un lado un globo inflado y de otro lado un globo desinflado, ¿sí? Y preguntar para qué lado se va a torcer la balanza, ¿sí? Bueno, preguntáselo a los niños y la mayoría te va a responder que del lado que se va a torcer para este lado, ¿sí? Porque este lado supuestamente el globo flota. Bueno, no es así. Se va a torcer del lado que tiene el globo inflado porque justamente contiene aire y el aire, esa diferencia hace que se tuerza para ese lado, ¿sí? Entonces, el aire pesa. ¿Cuál es la densidad del aire? Bueno, el aire, aproximadamente a la altura que estamos nosotros, que es el fondo así, la- a la altura del mar, es más o menos 1,2 kilogramos sobre metro cúbico. O sea, cada metro cúbico, o sea, 1 metro por 1 metro por 1 metro, tiene la masa de 1,2 kilogramos, ¿sí? Cual no es nada despreciable, ¿no? Para hacer el aire, ¿sí? Comparado con el agua, que es 1000 kilos por metro cúbico, o sea, suponete que un metro cúbico pesaría 1 tonelada de agua, es nada, 1000 veces menos, ¿sí? ¿Está bien? Pero entonces, yo acá tengo, si tengo 10.000 metros, ¿sí? Tengo 10.000 cajitas. 10.000 metros, tengo 10.000 cajitas, ¿sí? Entonces, sobre el fondo, fíjate que acá, sobre esta superficie, que está aquí, está apoyándose todo el peso de esta columna de aire, ¿sí? Y básicamente esa fuerza vendría a ser, ¿no?, el peso de la columna de aire, ¿sí? ¿Está bien? El peso de esa columna de aire. Bueno, entonces sería hacer la masa de toda esa columna de aire por G. Y bueno, si vos estás de acuerdo conmigo, te va a quedar que la fuerza que está sometida sobre ese metro cuadrado, acá, ¿no? Acá hay 1 metro por 1 metro, ¿sí? Va a ser eh, 1, fíjate que densidad, lo aclaro, ¿no? Vamos a aclararlo. Densidad es masa masa sobre volumen, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, la masa es fácil sacar, ¿no? Si son 10.000 cajitas, tendría aproximadamente, ¿sí? Por lo tanto, 10.000 por la densidad del aire, ¿sí? Ya dije, ¿no?, que cada metro cúbico pesa, que es uno de esos. Tendría entonces una masa de 12.000 kilogramos, ¿no? ¿Por qué? Aparte, ¿no? Ese es el peso de la columna de aire, ¿sí? Y la presión, por lo tanto, sería, entonces ese valor, que serían 120.000 newtons sobre
un metro cúbico, un metro cuadrado de la superficie, ¿sí? Perdón, la superficie, ¿sí? Y eso te está dando, esta cuenta rápida, te estaría dando 120.000 pascales, ¿sí? Entonces, esa es la presión a la que estamos sometidos diariamente, ¿sí? Es la presión aproximadamente, yo te dije que la atmósfera son 15 kilómetros, ¿sí? Que la densidad no es la misma, mientras más alto la densidad disminuye. Bueno, haciendo finos los cálculos, da 100.000 la cuenta, ¿sí? 100.000 pascales, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sobre vos, sobre cada punto que esté a esa altura, va a haber sometido una fuerza equivalente a 10.000 kilogramos, ¿sí? O sea, 10 toneladas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con el tanque? Bueno, vos ya tenés disponible para presionar 10.000 kilogramos por cada metro cuadrado. Bueno, lo que pasó es que adentro del tanque bajó la presión, ¿sí? Si vos tenés la misma presión afuera y adentro, las dos fuerzas se anulan, ¿sí? Está claro, ¿no? Y no hay deformación. En cambio, si vos retirás aire de adentro, ¿sí? Por algún motivo baja la temperatura, ¿sí? Y eso hace que el gas baje su presión. O retirás de alguna forma mecánica las partículas, los gases que están ahí adentro, tenés a disposición un montón de fuerza, que es la presión atmosférica. Bueno, entonces, fíjate, esta fuerza atmosférica presiona hacia adentro, ¿sí? Porque desde adentro, presiona hacia adentro, porque desde adentro hacia afuera bajó la presión, ¿sí? No están igualadas las presiones. Entonces eso hace que si hubiese sido adentro, suponete que no hubiese nada de gases. Ya está, no hay presión, porque la presión es justamente, depende de si hay un gas o no adentro. Si no hay un gas, no va a haber presión. Entonces ya tenés ahí la razón por la cual esto implosiona hacia adentro, porque desde afuera lo apertujamos, ¿sí? Con la presión de este gas, ¿sí? Y fíjate que nosotros necesitamos esta presión para vivir, ¿no? Somos esos peces del fondo del mar, ¿viste? Que si vos los sacás de esa profundidad se mueren. Bueno, nosotros también, si hay un día de baja presión nos sentimos mal, ¿sí? Esta presión, ustedes capaz que lo habrán escuchado como, ponerle 10.013, o sea, aproximadamente la común, ¿sí? 10.013 hectopascales, ¿sí? Bueno, el hecto viene como de hectárea, ¿no? De 100, ¿sí? Hectárea 100%, ¿no? Hectárea se usa para medir las superficies, ¿no? Hecto equivale a 100. Como kilo equivale a 1000, hecto equivale a 100. Bueno, esto es justamente entonces lo que te decía antes, ¿no? 101.300 pascales, ¿sí? Pasa que, bueno, hay muchas veces que se utiliza mucho más, no la unidad sola, sino la unidad con el prefijo, ¿sí? Por ejemplo, en kilogramos, generalmente no usamos gramos, usamos kilogramos. También mismo es una unidad, es una unidad que quedó del patrón. O decibel también, que se usa para volumen, para sonoridades. Deci es una décima parte de la unidad, es el bel. Bueno, hay muchos de esos casos, ¿no? Pero bueno, entonces, conclusión, la presión atmosférica es muy grande, ¿sí? Y la ejerce el peso de la columna de aire, ¿sí? Bueno, las diferentes conversiones, ¿no? La presión atmosférica media son 1013
mira, que sería 1,013 por 10 a la 5, estamos diciendo lo mismo que antes, ¿no? Por una notación científica, y de diferentes formas de expresarlo, ¿no? El bar sería justamente 10 a la 5 pascales, o usar los milibares, fíjate que sería el bar ahora con el prefijo, o si no, las libras por pulgada cuadrada, ¿sí? Libras por inch al cuadrado, ¿sí? Que ese es el método que se usa bastante en lo que es bueno, ahora los relojes, que miden los manómetros, traen las dos, pero antiguamente eran solamente libra por pulgada cuadrada, más cuando vas a inflar una goma de una bicicleta o del auto, el medidor que te está dando en libras por pulgada cuadrada, ¿sí? O cuando se habla de equipos de gas, o sea, como que conviven, como nos pasa siempre, ¿no? Estamos conviviendo con sistemas que son más bien de potencias que históricamente no se adecuaron al sistema internacional, que poco a poco lo van haciendo, pero que todavía hay estos resabios, ¿no? Por eso nosotros, de alguna manera, para hablar con los instrumentos que se fabrican allá, se diseñan, tenemos que conocer también sus patrones de medida, sus sistemas de medida, ¿sí? Bueno, entonces, ligado con esto, vamos a darle un poquito más de formalidad. Entonces, vos cuando ya estar sumergido en un fluido, como el aire, ya tenés una presión. Si aparte de sumergirse en agua, ya vas a tener la presión atmosférica que se ejerce sobre la superficie del fluido, más la presión que te hace a vos la columna de agua que tenés encima tuyo, ¿sí? Entonces, eh, la presión que va a haber sobre vos va a estar dada por el peso de las dos columnas de aire, tanto la columna de aire del gas como del líquido, ¿sí? Entonces, a medida que, o sea, un principio importante es entender que la presión ahora eh, es sumativa, ¿sí? Se suman las dos presiones. O sea, la presión cuando vos estás sumergido en un fluido va a ser la presión atmosférica, presión cero, más la presión de la otra columna de aire, ¿sí? Que podemos llamar P1. ¿Está bien? Ahora, nosotros habíamos hablado que presión es fuerza sobre área. Bueno, ¿qué fuerza tenés acá? Tenés el peso de la columna de aire, ¿no? de agua, ¿no? Acá te está diciendo, si tengo un punto acá, ¿no? ¿Cuál sería la presión en este punto? Y bueno, lo que tengo que tener en cuenta es que tengo la masa de agua, ¿sí? Por G, dividido el área que esté en contacto, ¿sí? Bueno, pero el área acá sería el área perpendicular a la fuerza. La fuerza peso se ejerce hacia abajo, ¿sí? Entonces vería acá un área que estuviera en el plano horizontal, ¿sí? Ahora, la masa es igual, habíamos dicho antes, como la densidad es masa sobre volumen, yo puedo escribir la masa también como, fíjate si despejo acá, densidad por volumen, ¿sí? Y volumen, una unidad de volumen, acá, fíjate que el volumen de quién, de todo lo que sería el líquido que tengo encima, ¿sí? Entonces, lo puedo escribir como área por altura, ¿sí? Como si fuera acá un cilindro, el área, acá te voy a ver acá, ¿no? El área, ¿sí? Por esta altura tendría el volumen de líquido encima mío, ¿sí? Entonces, bueno, si lo reemplazo acá, me quedaría mg, bueno, para que escribir de vuelta, ¿no?
densidad del fluido, ¿no? Del fluido que estamos hablando, área, altura sobre área por G. Y acá se te cancelan las áreas, ¿sí? Vamos a ponerlo con otro color. Entonces, la presión que ejerce el fluido, fíjate que te queda así. Te queda la presión que ejerce la atmósfera más la densidad del fluido, por la altura de la columna de líquido que tenés encima por G. Y este es un primer principio de la aerostática, ¿sí? Que te dice cómo es la presión en función de la profundidad, ¿sí? ¿Está bien? Entonces lo que te dice es, la presión aumenta con la profundidad H, ¿no? Acá, a la que estás en la profundidad del fluido en que está sumergido. ¿Está bien? Entonces, nosotros todo el tiempo estamos sometidos a la presión atmosférica. ¿Cómo haces para medir la presión que ejerce el líquido? Bueno, haces solamente el líquido. Bueno, a la presión total le tenés que restar la presión atmosférica, ¿no? Entonces también acá te lo pone como acá la ecuación, ¿no? Si vos querés analizar solamente la presión que ejerce el fluido que está sometido sin la presión atmosférica o sin una presión extra, ¿sí? Bueno, o sea, la diferencia de presión, ¿sí? La presión entre 2 y 1 sería acá el término que estamos ahí viendo, ¿no? ¿Sí? Como acá el sistema de referencia que usó es que I2 es siempre más grande que I1, ¿sí? Y bueno, fíjate que la presión 1, acá, bueno, acá es el término que usamos nosotros, ¿no? Dice, bueno, la presión es mayor a niveles más bajos, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cuánto, por ejemplo, cuánto tenés que sumergirte en agua para tener el doble de la presión atmosférica? Si vos ya estás en la superficie, tenés la presión atmosférica. ¿Cuántos metros tenés que meterte en agua para tener el doble de la presión atmosférica? Y bueno, la densidad, fíjate que si la presión es justamente 2 atmósferas, ¿sí? Acá tenés que trabajar en pascales, ¿sí? Porque por las unidades, ¿no? Fíjate que la densidad va a estar en kilogramos sobre metro cúbico, entonces hay que trabajar en pascales. Si la presión es 2 veces la presión atmosférica, ¿sí? Está sumergido en un fluido, bueno, entonces P1 tiene que ser justamente también la presión atmosférica, ¿no? Para que sumadas se te dé 2 veces la presión atmosférica. ¿Cuánto tiene que ser eso? Bueno, la presión atmosférica, ya hemos dicho, 100.000 pascales, ¿sí? Bueno, entonces fíjate que como la densidad, no, vamos a hacer así la cuenta bastante por arriba, ¿no? Vamos a hacerlo más intuitivo. La densidad del aire, del agua, es, habíamos dicho, 1000 kilogramos por metro cúbico.
Bueno, hace falta para llegar a 100.000, G ya te daría que estos 10.000. Y para llegar a 100.000 hay que meterle otra vez por 10. O sea que, si haces una cuenta rápida, vas a llegar a que con una altura de 10 metros, con H igual a 10 metros, porque se agarra 1000, lo multiplicás por 10 por la altura y 10 por la gravedad, llegás a 100.000, ¿sí? Tenés ahí el doble de presión atmosférica. O sea, reemplazamos 10, como con solamente 10 metros ya tenemos el doble de presión atmosférica, ¿sí? Digamos, el mar acá, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, acá hay 2 veces la presión atmosférica, porque acá hay una presión atmosférica, ¿sí? Producto de que está la columna de aire, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, acá, si querés, la diferencia de presión es una atmósfera. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, vamos a borrar todo esto. Bueno, fíjate acá que no importa la forma de los vasos comunicantes, ¿sí? Que están todos comunicados, todos tienen la misma altura, porque justamente están todos sometidos a la misma presión atmosférica, ¿sí? Algo muy común es no pensar que que acá hay una presión, ¿sí? Hay una presión, acá hay una presión, acá hay una presión, ¿sí? Por más, fíjate que no hace falta, la presión atmosférica no es, aparte no tiene dirección, ¿sí? Entonces, lo único que importa es la profundidad, ¿sí? Por lo tanto, todas están acá a la misma presión atmosférica. Ya no te centres en si es perpendicular la superficie o no, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, como tanto la parte de arriba como la parte de abajo están sometidos a la misma presión. Acá arriba la presión atmosférica y abajo la presión atmosférica más la altura de esta columna de líquido, ¿sí? Si hubiese una diferencia de presión acá, por ejemplo, si acá hubiese menos presión, esta columna acá, este punto tendría que ser más alto, ¿sí? ¿Está bien? Y si hubiese más presión, este tubo se estaría a esta diferencia. Entonces eso se puede usar para medir presión, justamente, ¿no? Entonces, si hubiese una diferencia en alguno de los vasos comunicantes, sería evidencia de que en ese punto hay una diferencia de presión, y eso es el principio para medir una presión, ¿no? Justamente para saber, por ejemplo, si vos pones un globo acá, ¿sí? Ahora, ese globo ejerce una presión extra, ¿sí? Y vos podrías medirla simplemente viendo la altura de la columna de aire, ¿sí? ¿No? Ya ves. Densidad del fluido. La profundidad, ¿sí? Y G. Así que eso ya es fácil de medir, ¿no? Vamos a ver entonces ese principio para lo que es el manómetro. Pero antes tenía que mostrar el principio de Pascal, ¿no? Pascal, ¿te acordás que dijimos que la presión es un escalar? Bueno, a Pascal se le ocurrió la siguiente demostración. Encontré buenas imágenes en internet. Te lo dibujo. Suponete que tenés una jeringa, ¿sí? Y esta jeringa está, tenés acá un globo, ¿sí? Un globo de vidrio, suponete, ¿no? Y que tiene orificios, ¿sí? Tiene orificios. Orificios en todas las direcciones, ¿sí? Lo que te dice Pascal es que si vos ejerces una fuerza,
al émbolo de la jeringa. Ejerces una fuerza, obviamente acá va a tener un área, el émbolo. Estás ejerciendo una presión. Lo que te dice Pascal es, esa presión se va a transmitir en todo el fluido, en todas las direcciones, ¿sí? Esa diferencia, esa presión que ejerces ahora, ¿sí? Esa presión que ejerces, va a estar en todos los puntos del fluido. Si vos incrementás en 10 la presión, se incrementa en todos los puntos del orificio en 10. No importa si el líquido, fíjate que algunos orificios están apuntando para este lado, ¿sí? Y otros líquidos para este lado. ¿Qué podría decir un aristotélico medio trasnochado? Que si yo aprieto, sale más fuerte para allá. Y no, lo que dice Pascal es, si vos apretás, los chorros de agua que salgan por los orificios van a salir con igual presión en todas las direcciones. O sea, lo que se observa es que el líquido sale de igual manera en todas las direcciones, ¿sí? ¿Está bien? Por eso, no importa si uno está acostado, no va a recibir más presión de la atmósfera si está acostado, así está parado. Lo que importa es la profundidad. Entonces, si vos estás parado, la presión me ejerce también presión hacia adentro, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, es un escalar, ¿sí? Por eso importa el borde esté, si no importa tanto la orientación, ¿sí? Entonces, ese principio se puede usar para la prensa hidráulica, ¿sí? Acá tenés la prensa hidráulica. ¿Cuál es la idea? Como la presión es fíjate lo que te dice, ¿no? Tenés un elevador elástico, tenés se aplica una fuerza pequeña del lado, de este lado, ¿sí? Acá. Se aplica una fuerza pequeña, ¿sí? La presión tiene el mismo valor en todos los puntos a la misma altura del fluido, ¿sí? O sea, vas a poder ejercer la misma presión en el otro lado, ¿no? Que eso está comunicado, ¿no? Pero en el otro lado tenés un área mucho mayor, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, lo que te dice Pascal es, fíjate, si la presión es la misma, tanto en este punto como en este punto, yo al tener diferentes áreas, la clave, la clave acá es tener una diferencia sustancial de áreas, voy a hacer que si las áreas, si el área 2 es el doble que el área 1, voy a tener el doble de fuerza, ¿sí? Porque la presión es la misma, o sea, fíjate que acá, ¿no? Si se incrementa lo de abajo, se tiene que incrementar lo de arriba de igual manera, para que la presión sea la misma, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, si vos tenés una diferencia, parecería que si esto fuera un círculo, no sé, si acá el radio es el doble, sea 4 veces más área, ¿no? Entonces, no, porque es r al cuadrado, ¿no? La superficie de un círculo, ¿no? Si el radio fuera el doble, tenías 4 veces más área. Bueno, podés ejercer 4 veces más fuerza, ¿sí? Que la que ejerciste con la fuerza 1, ¿sí? Entonces, bueno, la idea sería que la clave está en la diferencia de área, ¿sí? Bueno, un poco el principio, ahí lo tenés, ¿no? Tenés el pistón, que tiene una área determinada, y podés ahí ejercerlo con esa palanca. Fíjate que obviamente se desplaza mucho más, ¿no? El desplazamiento es mucho mayor vertical de uno y otro, ¿no? Pero bueno, la fuerza que ejerces es mucho menor, ¿sí? Pero es una máquina simple, ¿no? Y todos los sistemas hidráulicos usan este principio y los tenés en un montón de aplicaciones, por ejemplo, en un camión de volquetes, en maquinaria de la construcción, ¿sí? Todo lo que vos necesites
en los frenos del auto, ¿sí? Tenés en cualquier lugar donde vos quieras ejercer aumentar la fuerza, ¿sí? Y simplemente con tener mangueras y una diferencia de pistón ya la tenés, o sea que también es simple de hacer, ¿no? Entonces, bueno, se usa mucho. Si querés medir la presión atmosférica, perdón, si querés medir la presión, ¿sí? De una cámara, ¿sí? Sin tener en cuenta la presión atmosférica, puedes usar este manómetro, ¿sí? Eso, si querés, el primer manómetro, el manómetro más simple, que vos podrías medir esa presión, como hicimos antes, viendo la diferencia de altura entre las dos columnas de aire, ¿sí? Estos dos vasos comunicantes tendrían que estar, si vos lo ves, a la misma altura. O sea, si no estuviera el globo, tuvieran estos dos vasos, estos dos vasos comunicantes, tendrían que estar a la misma altura, ¿sí? Bueno, vamos a dibujar por ahí, ¿sí? Ahora, cuando se ejerce una presión más de un lado, de acá, este fluido cambia de altura, ¿no? O sea, ¿está bien? Entonces ya tenés que hay una diferencia de altura, que sería esto, ¿sí? Y eso, como habíamos dicho antes, esa diferencia de altura, o sea, vas a poder medirla, porque ahora la presión simplemente estaba dada por la altura de columna de aire. Entonces, si vos querés medir esa presión, haces densidad por G por H, ¿sí? Entonces, podés medir la presión ya sin tener en cuenta cuál es la presión atmosférica, ¿no? ¿Sí? Podés medir esa, porque si no, antes tenías que conocer la presión atmosférica en el momento. Ahora querés saber simplemente la presión, ¿sí? Teniendo en cuenta la presión dentro de la cámara, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera no tenés en cuenta ese dato que tendrías que conocerlo, ¿sí? Y la primera forma de medir la presión atmosférica es muy fácil. Suponete que tenés un tubo de ensayo, ¿no? Es un tubo de ensayo. Suponete que tenés agua. ¿Sí? Y suponete que este tubo mide, no sé, 15 metros. ¿Sí? Y vos tenés 15 metros de agua. Y vos tenés acá un fondo, una pileta. ¿Sí? Entonces, lo que haces es agarrar 15 metros de agua, ¿no? Y tenés este fondo, ¿sí? Ahora, lo que haces es dar vuelta este tubo de ensayo, gigante, alto, si estamos de acuerdo, y lo pones dado vuelta. Como que le pones, lo tapás primero, ¿sí? Lo tapás acá y lo destapás cuando ya lo das vuelta. Entonces, lo que va a pasar es que se va a empezar a llenar la pileta y se va a vaciar el tubo. Pero se va a vaciar el tubo hasta tener una altura con el líquido de 10 metros. ¿Sí? Y vos ya estás diciendo, ya habíamos hablado de esto, de los 10 metros. ¿Sí? Bueno, sí, va por ese lado. ¿Sí? ¿Qué onda? Como vos lo diste vuelta, no entró aire. No entró aire, ¿sí? O sea, acá no estamos diciendo que haya entrado aire. Acá, adentro, no hay aire. Hay vacío. No hay nada.
¿sí? O sea, bajó la columna de aire, pero no entró burbujas, ¿sí? Entonces, lo que está pasando acá es que esta columna de aire, primero, ¿por qué queda levantada? ¿Sí? ¿Por qué queda tan levantada? Bueno, la está levantando la presión atmosférica, ¿sí? O sea, acá y acá adentro se están ejerciendo la misma fuerza, ¿sí? Afuera la ejerce la presión atmosférica, ¿sí? Y adentro la ejerce la columna de agua, ¿sí? Entonces, la idea es que, bueno, Torricelli lo hizo con mercurio, porque justamente con mercurio, como es 13 veces más denso que el agua, esta columna de aire va a ser 13 veces más pequeña. Entonces, en vez de tener 10 metros, va a tener menos de 1 metro, ¿sí? Y es más manejable, ¿sí? Entonces, se usa con milímetros de mercurio. Bueno, no hay ningún problema. Que sea mercurio, que sea cualquier líquido, es lo mismo, ¿sí? Dicho esto, así se mide la presión atmosférica, viendo la altura de la columna de agua, ¿no? O sea, si vos sabés de vuelta sería densidad por G por H, ¿no? Torricelli, ¿por qué hizo esto? Porque él fue consultado por mineros, él querían sacar agua de muy abajo, agua a 20 metros de profundidad. Entonces dijo, bueno, ponemos unas bombas de succión, ¿sí? Y lo que hizo fue poner la bomba arriba de todo, ¿sí? Y tirarle mangueras hasta abajo, ¿sí? Con fuelles, imagínate que en el 1600. No era sencillo, pero se podía bombear agua con sistemas mecánicos. ¿Y qué pasaba, no? Entonces, vos tenías acá el nivel de la superficie, tenías un pozo y abajo agua, ¿sí? Bueno, una manguera, hay una manguerita y vos tienes una bomba acá. Esa bomba, poné a la mejor bomba que quieras, la bomba del mercado, poné a Superman si querés a succionar ahí. No vas a lograr que suba el agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos a lo sumo con la bomba podés ejercer el vacío ideal. El agua va a subir hasta 10 metros, ¿sí? ¿Está bien? Entonces Torricelli se dio cuenta de que, mirá, acá está la clave, ¿sí? No importa qué bomba pongas acá, el agua a lo sumo va a subir a 10 metros, ¿sí? Entonces, bueno, lo que hizo Torricelli fue decir, bueno, cada 10 9 metros pongo un depósito de agua y lo voy subiendo de a tramos, ¿sí? O sea, después, obviamente, le dio una respuesta técnica a eso. Pero salió también algo, ¿no? Salió algo importante de acá, ¿no? Que a veces, o sea, lo que se pensaba en los griegos era que hay fuerzas internas que tiran hacia adentro. Y no, en realidad es la presión atmosférica, ¿no? Entonces, lo que venimos hablando antes, ¿no? El vacío no es una fuerza de adentro que te succiona, ¿no? Sino que más bien es las diferencias de presión las que tienen en cuenta, ¿no? Las diferencias de presión entre el adentro y el afuera. Bueno, y la forma de medir la presión manométrica son ¿no? con estos tipos de medidores de presión que se llama de Bourdon. Bueno, que usan un tubito metálico en forma de espiral que al ejercer la presión se pueden deformar, ¿sí? Se deforman, tiene una aguja adosada a él y van midiendo de esa manera la presión dentro del tubo, ¿sí? Entonces ahí, fíjate cómo conviven, fíjate que tiene una escala, no sé llegar mucho a la foto, pero tiene una escala negra y una escala roja, bueno, tienen los dos sistemas de unidades, ¿sí? En pascales y en libra por pulgada, ¿sí? Que se dice PSI a esa, ¿sí? Si vos escuchás PSI, eh, PSI viene justamente de pounds, superficie por pulga inch, ¿no? Y bueno, el,
el último principio que vamos a ver de hidrostática es este principio de empuje, ¿sí? O de flotación. ¿Cómo hace para un barco metálico, ¿sí? ¿No? Para flotar, ¿sí? Eh, y es un barco que está abierto, o sea, vos agarrás y tirás un balde, si querés, no hace falta de que sea un barco, un balde de metal, ¿sí? Abierto, no es que tiene que estar cerrado ni nada, y flota, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, ese balde lo compactás, lo tirás al agua y se hunde, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo se logra eso? ¿Qué está pasando? Y bueno, lo que está pasando ahí es que el, el balde desplazó agua, ¿sí? Y el empuje que va a recibir el balde, porque el balde tiene un peso, ¿no? Tiene un peso el balde que dependerá de su densidad y digamos, el volumen de metal que haya, ¿sí? Pero ahora aparece una nueva fuerza, ¿sí? Que se llama empuje, que te la hace el fluido. ¿Cuánto es ese empuje? Bueno, lo que dice Arquímedes es que ese empuje va a ser igual a el peso del volumen del fluido desalojado, ¿sí? Desalojado significa que acá no está totalmente sumergido el balde, sino lo que tenés que mirar es cuánto fluido desalojó, ¿sí? El volumen de ese fluido que desalojó va a ser el peso de todo ese fluido rojo que ahí no está ahora, fíjate que no hay agua ahí, sino que hay mezcla de metal y aire. Bueno, pero ese volumen rojo va a ser, eh, va a ejercer una fuerza de empuje hacia arriba que va a ser igual al peso de ese fluido, como si hubiese ahí agua, ¿no? Tenés que decir, bueno, a ver, ¿qué imaginariamente ese fluido rojo estaría ocupado por agua si no estuviera el balde? Bueno, ese empuje va a ser directamente el peso de del agua o del fluido que estés desplazando, ¿sí? Entonces, lo que dice Arquímedes, leámoslo, ¿no? Si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba, ¿sí? Sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo, ¿sí? Entonces, un poco la explicación está acá. Si vos tenés un fluido, un vaso con fluido, imaginariamente supone que agarrás una porción de volumen. Como lo que termina pasando es que si se ejercen presiones eh, en el fluido, fíjate que mientras va a haber una diferencia ahí, dice, las fuerzas en el elemento del fluido debidas a la presión deben sumarse a la fuerza de flotación, ¿sí? De igual magnitud el peso del elemento. Ahora, cuando vos pones el cuerpo, ¿sí? Pones el cuerpo, o sea, hay una piedra que tiene un peso determinado, las presiones que se ejercen lateralmente se cancelan, ¿sí? O sea, las presiones que son, fíjate, ¿no? Las presiones que esta fuerza con esta fuerza se cancelan porque están apuntadas en la horizontal. Ahora, hay una diferencia entre las presiones que se ejercen acá y las presiones que se ejercen acá. Porque hay diferentes profundidades. Y bueno, eso va a ser, como acá hay más presión porque es más profundidad, va a hacer que haya una fuerza de empuje hacia arriba, ¿sí? Entonces, no importa el peso del cuerpo, te está diciendo acá. Importa muy poco el peso del cuerpo. Lo que importa es cuánto volumen de agua desaloja, ¿sí? Entonces, este empuje, o sea, la idea sería que se empuje hacia arriba, va a ser igual al peso del fluido desalojado. Entonces, peso es mg, masa por gravedad, ¿sí?
Y habíamos dicho que masa es densidad por volumen, ¿sí? Pero ¿qué masa? La masa del fluido desalojado, ¿no? Entonces es acá el empuje, por lo tanto, va a ser igual a la densidad del fluido desalojado, digamos, acá pongamos FD, fluido desalojado o desplazado, ¿sí? Por el volumen de fluido desalojado por G, ¿sí? Esto sería masa, ¿no? Lo de acá, ¿está bien? Entonces vos cuando tenés un cuerpo tenés que ver cuánto se está sumergido y cuánto no. Puede pasar dos cosas. Si la densidad del... Si vos tenés un... Primero, si vos tenés un... Vamos a pensar no en un balde, porque en un balde tenés que tener en cuenta que hay aire y metal. Supongamos que tenés, ¿no?, un cuerpito y vos tenés un cuerpo, agua y tenés un cuerpito. ¿Cuándo se va a hundir el cuerpo? Bueno, cuando la fuerza de empuje sea menor al peso del cuerpo, ¿sí? ¿Y cuándo pasa eso? Y bueno, el peso del cuerpo también yo lo puedo escribir de una manera similar a esta, ¿sí? Si está todo sumergido, el volumen sumergido es igual al volumen, el volumen del cuerpo es igual al volumen de agua desalojado. Entonces lo importante ahí es entender que se va a sumergir un cuerpo si su densidad es mayor que la del agua, ¿no? O sea, se sumerge si la densidad del cuerpo es mayor a la densidad del fluido que está sumergido, porque bueno, puede ser agua, puede ser aire, ¿sí? Y puede pasar que flote. ¿En qué caso flota? Bueno, cuando la densidad del cuerpo es menor a la densidad del fluido. Y el balde, me decís qué pasó. Bueno, el balde, lo que pasa era que estamos viendo que hay una suma de el volumen de la chapa del balde, más y ten en cuenta que desplazaste también, que es aire lo que hay adentro, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta las dos cosas. Pero si supones que son cuerpos uniformes, sin huecos, ¿sí?, puedes directamente comparar eso. O sea, va a flotar, acá este no flota, y en el otro caso flotará si la densidad del cuerpo es menor a la densidad del fluido, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, ¿y cuánto se hunde? Y bueno, tenés que hacer la cuenta, ¿no? ¿Cuánto se hunde? Y se hundirá hasta que el empuje iguale a la fuerza de peso. Mientras más se hunde, más fluido desaloja, ¿sí? Entonces se va sumergiendo, vas desplazando más líquido, más líquido, más líquido, hasta que el peso del fluido desalojado iguala al peso del cuerpo, ¿sí? Bueno, entonces con eso tenés como para varias cosas. Con eso se puede medir la densidad de un cuerpo. Arquímedes, un poco la historia es que quería, la historia un poco, el mito, ¿no? Era que le vino la pregunta digamos, del rey, en cuanto a que le habían vendido una corona de oro que no sabía si era de oro. Le había dado los materiales al artesano y dudaba si había usado todo el oro o lo había diluido, ¿sí? Lo había mezclado con otras aleaciones, había hecho aleaciones. Entonces, imagínate una corona de oro puro, de oro, una corona de un material, de metal. ¿Es oro o no es oro? Y bueno, el oro se sumerge en agua. Entonces la pregunta es, no puedo medir sé la densidad del oro, pero no puedo medir el volumen de la corona así nomás, porque es toda... no tengo una ecuación para medirla porque tiene un tamaño raro, tiene una forma rara. Entonces lo que se le ocurrió a él es justamente sumergirla en, agua y ver, ¿no?, sumergirla, la corona en agua, ¿sí?,
atándola a una balanza, ¿sí? Una balanza de platillos, y justamente ver cuál era el empuje que se ejercía sobre que ejercía el agua y ver cuál era el peso del cuerpo, ¿sí? Bueno, de ahí pudo sacar que primero cuál es el volumen del fluido desalojado. El volumen del fluido desalojado era el volumen de la corona. Y después ver con la fuerza, para nivelar esto, cuánto era necesario con la tensión, sacar la densidad del oro, ¿sí? De esa manera, sacar la masa, ¿no? Sacó la masa de esa manera de la corona y haciendo masa sobre volumen sacó la densidad. Como la densidad le dio diferente a la del oro, pudo saber que lo habían estafado al rey, ¿no? Así que bueno, es otro ejemplo de la ciencia a favor de los más poderosos. Bueno, imagínate que le habrá pasado al artesano, ¿sí? Así que bueno, un poco la historia es esa, ¿sí? Arquímedes se dio cuenta, la historia más conocida es cuando que dijo Breuca, cuando él se estaba tratando de resolver el problema y no se le ocurría cómo, y tenía una bañera llena, una bañera hasta el borde, y se dio cuenta de que cuando él se metió en la bañera, el agua que se cayó era igual al volumen de lo que él, de su cuerpo sumergido, ¿sí? Entonces ahí poco se le ocurrió este principio. Y dijo Eureka. Cuando se le ocurrió, salió corriendo desnudo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí que termina hidrostática. ¿Sí? Así que bueno, en el próximo video veremos un poquito qué pasa cuando tenemos fluidos en movimiento.